Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos acerca de infección periprotésica, una condición que es compleja de tratar, que hay que saberla diagnosticar, así que vamos a recorrer la etiología, su cuadro clínico, su diagnóstico y su tratamiento. Así que empecemos. Entonces, hay que tener en cuenta que los reemplazos articulares son la cirugía ortopédica más frecuente en el mundo. Hablamos de casi que 3 millones de artroplasias de rodilla, 500.000 de cadera, y que la principal causa por la cual fallan estas cirugías son las infecciones. Igualmente, las infecciones periprotésicas son la principal causa por la cual deben ser revisadas estas cirugías, y aquí definitivamente nuestro protagonista va a ser el Staphylococcus aureus. La mortalidad es de 1% a un año y por encima del 20% después de 5 años. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de esta infección? Más o menos el 0.5% de todas las artroplastias, tanto de cadera como de rodilla, van a ser una infección periprotésica en el primer año y aproximadamente el 2% la va a hacer en los siguientes 10 a 15 años. ¿Cuál es el periodo de mayor riesgo? Los primeros 2 años. Y la incidencia es mayor en la rodilla que cuando uno lo compara con la artroplastia de cadera, especialmente por las características de la articulación. La rodilla tiene menor tejido que la protege y está mayor expuesta a diferentes traumas e igualmente sus mecanismos normales de movimiento. También uno puede tener infecciones en otras artroplastias si, por ejemplo, hasta el 4% se presentan en hombro o se presentan en codo. Y a pesar de los diferentes avances que hemos tenido a través del tiempo en tratamientos, no se ha logrado realmente tener una disminución importante en la incidencia de este tipo de infecciones, por lo cual sigue siendo un tema relevante. Hay diferentes formas de clasificarlas. Podemos hablarlo desde el punto de vista del momento de la artroplastia. Entonces, los primeros 3 meses se considera como una infección temprana. Una infección tardía es aquella que se presenta pasados los 12 meses y en ese intermedio queda la infección retrasada. Podemos verlo desde el punto de vista de la ruta de la infección. Puede ser exógena cuando alguna inoculación por trauma o externa llega a la misma, o puede ser a través de un foco contiguo que llega a comprometer la articulación. E igualmente a través de la duración de los síntomas, las 3 semanas para hablar de síntomas agudos y después de más de 3 semanas hablamos de síntomas crónicos. Hay otras clasificaciones, esta por ejemplo es una combinación de diferentes consideraciones. Si hablamos de infecciones periprotésicas tempranas post-intervención, que hace referencia, están en el primer mes de la artroplastia, podemos tener infecciones periprotésicas hematógenas agudas, entonces síntomas de 3 semanas de evolución y se presentan cuando tengo un periodo de postoperatorio que no había tenido complicaciones. Y tenemos la infección periprotésica crónica, en la cual los síntomas pues llevan más de 3 semanas de duración y se presentan después de haber pasado ese periodo temprano de la intervención quirúrgica. Es muy importante entender la microbiología. Entonces, habíamos hablado de inicio, el Staphylococcus aureus realmente es nuestro protagonista. Si lo miramos por grupos en general, la mayoría de infecciones van a ser de origen bacteriano, entre un 60 a un 70%, más o menos de un 7 a un 24% van a ser polimicrobianas. Hay un porcentaje no despreciable de cultivo negativo que en algunas series puede llegar a ser hasta el 40%. Las infecciones fúngicas más o menos representan el 3% y en este grupo la mayoría van a ser por cándida y podemos tener en una muy pequeña proporción, pero debemos siempre tener en mente la posibilidad de infección por micobacterias. Si desglosamos ese perfil de bacterias que encontramos, lo más frecuente son cocos gram positivos entre un 50 a un 80%. Tenemos después los bacilos gram negativos en un 5 a un 12%. Algunas series pueden llegar a ser hasta el 40%. Y también debemos tener en mente la posibilidad de anaerobios, que está descrita entre el 1 y el 8%. Y algunas series lo elevan hasta el 24%. Entonces estábamos diciendo que los estafilococos son de lejos la principal causa
de infección periprotésica, hasta un 40% es causado por Staphylococcus aureus, especialmente en el paciente que tiene artritis reumatoide, que tiene diabetes mellitus, que tiene colonización nasal por el estafilococo, y comparado con otras etiologías, este grupo de pacientes tiene un mayor riesgo de fracaso al tratamiento. Los estafilococos coagulasa negativa y en general todo el grupo de estafilococos tiene una consideración que se conoce como la variante de colonia pequeña. ¿Y esto qué es? Son unas colonias con un crecimiento más lento, con un crecimiento más aberrante, que tienen características metabólicas y a veces de perfiles de resistencia diferentes. Y esto se asocia con infecciones recurrentes, con infecciones recidivantes, porque además le permite seguir o persistir dentro de los fagocitos profesionales. Streptococos también son una etiología relevante. La más frecuente son Streptococcus agalacti en un tercio de las infecciones asociadas a esta etiología. También podemos encontrar Disgalacte, podemos encontrar otros estreptococos, especialmente en el paciente diabético, en el paciente con obesidad, el que tiene nos implica un alto riesgo de recaída. ¿Podemos tener otras etiologías? La respuesta es sí. Estas otras etiologías se van a poder estar relacionadas con otros factores de riesgo importantes. Por ejemplo, los Peptostreptococcus se ven asociados con edad avanzada, con inmunosupresión o con enfermedad odontogénica. Corynebacterium y otros Peptostreptococcus se pueden ver en infecciones polimicrobianas. Los coronebacterios pueden ser la causa hasta en un 2% como el único aislamiento, y esto es difícil porque es una bacteria que no se encuentra, que no se aísla con facilidad. Ojo cuando se presenta en el contexto de mordeduras por animales, acá debemos recordar el riesgo de Pasteurella, y si bien menos del 1% se ve asociado con micobacterias, cuando hablamos de este grupo de infecciones periprotésicas asociadas a infecciones por micobacterias, la mayoría van a ser Mycobacterius tuberculosis, pero pues también debemos tener en cuenta la posibilidad de las micobacterias no tuberculosas. El biofilm acá es un problema súper importante dentro de la fisiopatología de las infecciones periprotésicas, y es algo lo que explica en gran medida la dificultad del manejo de este tipo de infecciones. Entonces se ha encontrado de forma consistente en los diferentes elementos implicados en estas infecciones, en el componente metálico de la prótesis, en el cemento, en el hueso, en el tejido fibroso. Se ha encontrado igualmente en el líquido articular, en el tejido enfermo, y es una combinación de muchas cosas, de material polisacárido, de exopolisacáridos, de proteínas, de ácidos nucleicos, de lípidos y de matriz. El espesor es hasta de 100 micrómetros y las bacterias que se encuentran metidas dentro de este biofilm llegan a ser hasta 1000 veces más resistentes que si uno se encontrara fuera del biofilm. Además, esto disminuye la penetración antibiótica y disminuye la tasa de crecimiento bacteriano. Y cuando una bacteria baja su tasa de crecimiento bacteriano, esto generalmente tiene implicaciones en pérdida de efectividad de algunos antibióticos. Es por eso que cuando hablamos de infección periprotésica, uno de los pilares del manejo es el manejo del biofilm, y aquí pues realmente el manejo importante entra el manejo quirúrgico. ¿Cómo diagnosticamos infección periprotésica? Hay unos criterios específicos, hay diferentes según los que uno revise, y han ido evolucionando con el tiempo. Los primeros descritos son en el 2011, que los establece la Sociedad de Infecciones Musculoesquelética. En el 2012 hay una propuesta de la ITSA. En el 2013 hay una modificación de esos primeros criterios. En el 2018 se hace una validación y se hace una nueva modificación. Y tenemos unos últimos publicados donde hay cierto grado de confusión que ya les voy a mostrar pues cuáles son los que uno de verdad debe tener en cuenta. Entonces, ¿qué dice la ITSA? La ITSA le dice a uno que, mire, para usted hablar de infección periprotésica, debe tener por lo menos uno de los siguientes criterios totalmente cumplidos. Debe tener un tracto fistuloso, es decir, hay una comunicación desde la prótesis hacia el exterior. Yo puedo tener material purulento macroscópico visible alrededor de la prótesis. Puedo tener estudios histológicos que sean
compatibles con la infección y muy importante los cultivos, y aquí hay que tener en cuenta el tipo de aislamiento. Entonces le dice a uno, mire, si usted tiene 2 o más cultivos, que pueden ser inclusive la combinación de el líquido sinovial y lo que usted toma dentro del manejo quirúrgico, y esta es la misma especie, esto le cumple a usted criterios siendo el mismo germen. O usted puede bajar este criterio a un solo cultivo siempre y cuando lo que encuentra es un germen muy virulento, altamente compatible con infección periprotésica, donde el ejemplo clásico sería pues encontrar un Staphylococcus aureus. Luego están estos que son los criterios del 2018. Acá ya hay una combinación de criterios clínicos y criterios paraclínicos e inclusive una discriminación entre infección aguda e infección crónica. Le dice, mire, usted tiene criterios mayores y si tiene un criterio mayor, eso es suficiente. ¿Y qué es suficiente? Es tener 2 cultivos positivos por el mismo germen o tener un tracto fistuloso que evidencia comunicación a nivel de la prótesis. Si no, le toca a usted irse a los criterios menores. Estos son diferentes componentes como la PCR, como el dímero D, como el BSG, como la cantidad de leucocitos dentro del líquido sinovial, la presencia de la esterasa leucocitaria y otros marcadores que ahorita se los comentaré un poco más adelante, como son la defensina, como son los polimorfonucleares en el líquido sinovial, un solo cultivo en lugar de tener 2, la histopatología y la evidencia del material purulento. Y acá vamos a ver diferentes puntos de corte según si es aguda o crónica. ¿Cuál es el problema de esta escala? Dependiendo, por ejemplo, de nuestro medio en Colombia o en el hospital en el cual ustedes se puedan encontrar. Es que si yo no tengo forma de medir todos los criterios, yo no la puedo usar. Es decir, si yo no tengo la disponibilidad de la alfa-defensina, por ejemplo, o la capacidad para medir la misma, pues usar esta escala sería inadecuado, por lo cual en la mayoría de lugares nos toca hacer como una combinación entre diferentes escalas para tratar de como aproximarnos al diagnóstico cuando no estamos frente a los criterios mayores. Esta es la confusión que yo les mencionaba. Mucha gente usa la escala A cuando habla de infección periprotésica. Esa escala A fue realmente una escala que se usó al momento de validar los diferentes criterios y fue la que dio lugar a la escala B, que es la que les estaba mostrando anteriormente. Yo puedo usar cualquiera de las dos, puedo usar los criterios de la ITSA, puedo usar estos criterios mencionados. Y están estos que son los más recientes, que son los publicados en el 2021 por la Sociedad Europea de Infecciones Osteoarticulares. Y le dicen, mire, usted puede hablar de infección poco probable, de infección probable o de infección confirmada. Y usted parte de lo mismo, puede partir de la historia clínica, puede partir de los hallazgos del líquido sinovial, la PCR, la medición de la alfa-defensina, lo que usted encuentre en la microbiología y lo que usted encuentre en la histopatología, que una histopatología compatible se define como la presencia de 5 o más neutrófilos. Acá pasa lo mismo que el anterior. Si yo no tengo alfa-defensina, pues usar esto de forma estricta sería inapropiado, por lo cual venimos a lo mismo. Yo puedo tratar de usar como ante la no disponibilidad exacta de todos los ítems, como una combinación de los diferentes criterios para llenarme de razón de que estoy frente a una infección periprotésica. Ahora bien, ¿qué encontramos existe algo que me habla de que usar unos criterios pueden ser mejor que otros? La respuesta es sí. Eso es una publicación del 2022, un estudio retrospectivo de un único centro, 206 pacientes, y que estaba queriendo comparar las diferentes escalas para ver cómo se comportaban tratando de identificar efectivamente esos pacientes que tienen infección periprotésica. ¿Qué encontró? Que si yo usaba, por ejemplo, para detectar la infección periprotésica, quien más me encontraba en mis casos era los últimos criterios, los criterios europeos, que en general la mayoría compartía cuando yo comparaba si efectivamente me encontraba todos los pacientes. Pero esa última escala, la del 2021, era capaz de encontrar pacientes que se le escapaban a los de la ICSA y que se le escapaban a los criterios del 2018.
que la definición del 2018 fue la que más encontró casos inconclusos comparados con la categoría que tenía la europea. Recordemos que la ITSA no tiene ese rango intermedio. Y que desde el punto de vista de rendimiento preoperatorio, es decir, que yo la evalúo antes de operar y después veo después de operar, los criterios europeos son los que mejor se comportaban. Y esto también se reafirma con esta publicación del 2023, igualmente es un estudio observacional, retrospectivo, con el mismo objetivo, queriendo evaluar cómo se comportan los criterios. Y es un hallazgo muy similar. Los criterios europeos encuentran más pacientes, los criterios europeos se les escapan menos pacientes, encuentra menos pacientes inconclusos, encuentra pacientes que se le escapan normalmente a los demás criterios, e inclusive cuando estábamos frente a infecciones con cultivos negativos, esos criterios encuentran más pacientes como infección periprotésica. Es decir, que si uno pudiera decir yo qué criterio quiero hacer, la evidencia apunta que probablemente el usar los criterios de la Sociedad Europea de Infecciones Musculoesqueléticas podría ser de la forma como más apropiada. Sin embargo, les recalco lo mismo. Tiene el uso, por ejemplo, de la alfa-defensina y tiene un criterio que requiere sonización de la articulación. Entonces, si yo no tengo la capacidad de hacer eso, pues lo puedo usar, pero tampoco puede ser un criterio estricto, dado que sería incorrecto porque no puedo calcular de forma completa la escala. Y pues realmente lo que hacemos en la práctica diaria, cuando yo no tengo la posibilidad de tener todos los ítems, pues ya les he dicho, es una combinación como de lo que nos dicen las diferentes escalas posibles. Cambia en diferentes articulaciones, sí. Todo lo que hablamos normalmente en infección periprotésica se restringe o está mayor soportado en rodilla y cadera, porque son las articulaciones que más uno ve, más están y pues están más estudiadas. Hombro, por ejemplo, tiene una particularidad, es que se considera que es un lugar donde la inflamación que se genera es poca. Y se han hablado, es una publicación de esa misma que crea los criterios del 2018, que dice que deberíamos pensar que en hombro deberíamos tener unos criterios diferentes. Entonces le dice, mire, usted puede tener criterios mayores, que es básicamente lo mismo, tener un tracto fistuloso, encontrar pus intraarticular o que tenga dos cultivos positivos por el mismo microorganismo. O puedo usar criterios menores y en este caso pues va a depender de un puntaje que va a una combinación de lo que hayamos mencionado. O usted encuentra solamente un cultivo, o son cultivos diferentes, la presencia de polimorfonucleares, el porcentaje de neutrófilos del líquido sinovial, el porcentaje, la cantidad de leucocitos, la BSG, la PCR, la alfa-defensina. Esto para mencionar que pues a veces toca ver con un poco de más precaución cuando estamos hablando de articulaciones diferentes a hombro y cadera. Factores de riesgo hay muchísimos y han estado altamente determinados. Hay factores de riesgo que me aumentan la posibilidad de hacer una infección periprotésica. Que encontramos la obesidad, encontramos la edad, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, anemia, diabetes, la inmunosupresión, desnutrición, infecciones previas, la inyección con medicamentos u otros componentes exógenos directamente en la articulación, la infección por VIH, la ausencia de tromboprofilaxis, la cirugía bariátrica previa, la experticia del cirujano. Hay otros reportados como el ser hombre, la presencia de estafilococo aureus en diferentes áreas de colonización, el hipotiroidismo, la malignidad. Y podemos encontrar algunos relacionados con la cirugía. Ya habíamos dicho, se infectan mucho más las rodillas. Si yo no doy profilaxis, tengo mayor riesgo de infección. El tiempo de cirugía, qué tan comprometidos están los tejidos blandos. En caso de que yo tenga compromiso a nivel de la patela en cirugías de rodilla, la hiperglicemia perioperatoria, el tiempo de la cirugía, cómo estaba el lugar de la cirugía. Y pues igualmente la hiperglicemia en el postoperatorio, las complicaciones de la herida en el postoperatorio, la hospitalización prolongada, el infarto, la infección de tracto urinario, las bacteriemas también se pueden ver asociadas a mayor riesgo de infección periprotésica. Dentro de esto, y cuando hablamos de bacteremias, hay que tener algo muy importante, y es qué pasa cuando yo hago una bacteremia por estafilococo en el contexto de presencia de una prótesis.
Y es que la incidencia de infección periprotésica hematógena en contextos de infecciones de otro sitio es baja, pero cuando yo tengo bacteremias por Staphylococcus aureus, la posibilidad de hacer esas infecciones es altísima. Es un riesgo muy alto, mucho mayor de la comunidad que hospitalario. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una bacteremia por Staphylococcus estando hospitalizado, pues probablemente se detecta muy rápido, diferente a la de la comunidad que no sabemos cuánto tiempo pueda estar dando vueltas el coco en sangre y con eso haya logrado pues pum, inocularse. Y hay que tener mucho cuidado con el paciente que tiene una infección, una prótesis dolorosa, que tal vez no tiene una clínica tan clara, tan franca, pero tiene el antecedente conocido de haber tenido una bacteremia. Y esto realmente está sustentado con diferentes estudios. Es un estudio retrospectivo, es un estudio de 31 pacientes con 45 prótesis que justamente quería evaluar la presencia de infección periprotésica que se daba en el contexto de bacteremias por Staphylococcus aureus y que encuentran que 12 de 31 pacientes presentaron infección periprotésica y afectó 13 de 45 artroplastas, es decir que más o menos hasta un 40% de los pacientes que hicieron la bacteremia hicieron la infección periprotésica. Y esto está sustentado en otros artículos que también encuentran porcentajes muy similares. El 100% de bacteremias eran de la comunidad y la diabetes se asoció como un factor que favorecía el riesgo de aparición de la misma. Esto reforzando que, ojo, cuando yo tengo bacteremias por estafilococos en pacientes con infecciones en pacientes con prótesis articulares, yo debo estar muy alerta y debo sospechar la posibilidad de una infección periprotésica. Esta publicación del 2016 refuerza lo que ya les estaba mencionando. Ellos buscan factores de riesgo, parten de que el paciente haya presentado infección periprotésica hematógena y lo encuentran hasta un 40% de los pacientes, encontrando que el síntoma más común encontrado era el dolor articular. Ojo que acá muchas veces el eritema, el pus, la secreción no es lo que uno más frecuenta. El dolor de la articulación hay que tenerlo en mente. Y definitivamente pues la bacteremia adquirida en la comunidad y la presencia de varias prótesis nos aumentaba el riesgo de hacer esta infección. Ya teniendo como en cuenta lo anterior, veamos cuáles son los síntomas asociados a una infección periprotésica. Entonces, síntoma más común, el dolor. Lo que les mencionaba, ojo que los síntomas locales como eritema, edema, rubor, calor pueden estar ausentes. La fiebre no es un hallazgo característico. En los cuadros crónicos, el dolor puede ser lo único que uno encuentre o se puede evidenciar signos de aflojamiento de la prótesis o, por ejemplo, tractos fistulosos asociados. Pero igualmente uno puede no encontrar los tractos fistulosos y los hemocultivos no es un hallazgo que uno típicamente encuentre positivo. La positividad de los hemocultivos es alrededor del 25%. Es decir, miren que es un cuadro clínico insidioso, no es lo que uno dice que sí, es la rodilla, la cadera roja, caliente, botando pus. Obviamente que si uno lo encuentra así, pues listo, ahí está el diagnóstico, pero ojo con el dolor crónico, ojo que ese paciente que venía de un momento a otro empieza a referir que la articulación como que no le está funcionando, como que le duele más, y eso es, el no tener fiebre, pues ya claramente vemos que no nos va a descartar la infección. ¿Cómo entonces la diagnosticamos? En general lo que uno debe partir es esto, uno debe tener algoritmos claros en su mente de cómo se tiene que ir moviendo, para así mismo ir viendo qué exámenes debería pedir. Entonces veamos esto paso a paso. Entonces yo parto de un paciente que tenga un dolor agudo a nivel de su prótesis, o un paciente que ya venía con un dolor crónico, o un paciente que lo que tiene ahora es un drenaje a través de la herida. Hago una evaluación preoperatoria que obliga un examen físico apropiado, PCR y BCG con marcadores de inflamación, un hemograma para evaluar leucocitos, hemocultivar y la radiografía para poder evaluar signos de aflojamiento de la prótesis. Cosas que no hacemos de rutina, imágenes de medicina nuclear, tomografías, medición de otros marcadores que se pueden considerar según el escenario. Si yo hago esa evaluación inicial y si yo tengo o visualizo la presencia de un tracto fistuloso, pues perfecto, yo tengo ya confirmada la infección periprotésica.
Pero si por el contrario no tengo la evidencia de un tracto fistuloso, pues llego a dos escenarios. Después de esa evaluación inicial, continúo sospechando una infección periprotésica o pues ya no y tengo otro diagnóstico en mente. Si considero una sospecha de una infección periprotésica, pues ahora, ¿qué debemos hacer? Idealmente todo paciente debe tener una artrocentesis preoperatoria para evaluar las características del líquido sinovial y poder determinar si me sigue pareciendo sugestivo de infección. Y a partir de esto, pues ya pasamos a una evaluación de cirugía para toma de muestras, histopatologías y cultivos. ¿Hay imágenes que podrían apoyarme el diagnóstico de infección periprotésica? Sí. Y cuando hablamos de imágenes, por ejemplo, acá, a diferencia de lo que tenemos en la mayoría de veces que pensamos en estudios como el PET, en infección periprotésica el estudio que más nos ayuda es la gammagrafía con leucocitos marcados. ¿Qué puedo encontrar en la artrocentesis? Entonces, todo paciente debe tener una. A no ser que el diagnóstico sea evidente. Si tengo una prótesis con una fístula botando pus, pues creo que no hay duda de que ese paciente requiere cirugía. Ojo que las infecciones periprotésicas no se caracterizan por tener edemas significativos, como lo que uno encuentra por ejemplo en artritis séptica, y muchas veces la punción puede estar seca hasta casi un 50% de los pacientes. De rutina, leucocitos, presencia de cristales y cultivos. En las infecciones periprotésicas no está recomendado hacer un gram de la muestra inicial porque tiene un alto riesgo de hacer falsos positivos. Cambia el punto de corte de los leucocitos para sospechar la infección. Normalmente en artritis séptica el punto de corte es 50.000 y es mucho más cuando está por encima de 100.000 leucocitos. En infección periprotésica este punto de corte se disminuye de una forma significativa y hablamos de 3.000. La presencia de más de 3.000 células con más de 80% de polimorfonucleares me habla de infección periprotésica. En la infección aguda probablemente por encima de 10.000 con más de 90%. Ojo que el no tener leucocitos no excluye el diagnóstico porque ese tipo de infecciones se pueden ver asociadas a respuestas inflamatorias más atenuadas y por ende pues yo no voy a ver la respuesta inflamatoria. Lo que les mencionaba los biomarcadores, yo puedo hacer biomarcadores tanto en sangre como a nivel del líquido sinovial. Se han estudiado y se han evaluado sus características operativas, es decir, en términos de sensibilidad y especificidad. Miren acá la PCR, la BCG, los leucocitos, los neutrófilos, en la relación neutrófilo-linfocito, el conteo plaquetario, fibrinógeno, dímero D, interleuquina C, procalcitonina. Y cuando miramos las características operativas, la conclusión para todos es que no tenemos ningún biomarcador perfecto. Y todos pueden estar positivos o negativos, que su presencia nos puede estar apoyando la infección, más no confirmándola, y que su ausencia tampoco nos lo descarta. Y cuando miramos las características operativas de los biomarcadores del líquido sinovial, entonces los polimorfonucleares, los leucocitos, la alfa-defensina, la esterasa leucocitaria, la misma PCR en el líquido sinovial, la interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa, y miramos sus características operativas, probablemente los que mejor se comportan son la alfa-defensina, la presencia de la interleuquina 1 beta y manejando unos valores de sensibilidad y especificidad bastante buenos con unos LR positivos bastante elevados. Que por eso están incluidos dentro de los criterios menores de los que les mostraba, pero pues desafortunadamente no es un estudio que esté ampliamente distribuido, pero sí sería como el marcador más apropiado o con mejor rendimiento, mejor para decirlo de otra manera, cuando estudiamos un líquido sinovial en el contexto de infección periprotésica. Cultivos, claramente hay que hacerlos y hay diferentes recomendaciones. Idealmente en sospechas de infección periprotésica yo debería usar las botellas de hemocultivos para recolectar la muestra. Los cultivos de aspirado preoperatorios tienen positividades hasta del 70%.
Obviamente es mayor dependiendo de la carga bacteriana y ojalá que yo no tenga una exposición antibiótica previa. Dado que las infecciones tienden a ser crónicas, recurrentes y el paciente normalmente está estable, se sugiere o se recomienda que si el paciente venía tomando antibiótico, lo suspenda 2 semanas antes de la intervención para aumentar el rendimiento de los cultivos. Pasa lo mismo, los cultivos negativos no descartan la presencia de infección y yo inclusive puedo tener discordancia entre el cultivo de la astrocentesis contra el cultivo de la cirugía, pero se habla de que más o menos entre el 50 al 70% hay una adecuada concordancia entre lo que yo tomo por artrocentesis versus lo que encuentro en la cirugía. No se deben usar hisopos, se debe enviar biopsia del tejido sinovial, idealmente se debe tomar la membrana de interfaz hueso-implante. Siempre hay una pregunta de cuánto debería ser la cantidad de cultivos recomendadas. Recientemente se actualizó por la ITSA las recomendaciones para toma de diferentes muestras. Y cuando hablamos de infección periprotésica, lo mínimo deben ser 4 muestras. Puede ser 3, inclusive si se toman hemocultivos, ustedes van a ver que en algunos centros se toman hasta 5 a 6 muestras, tratando de como que aumentar el rendimiento esperado, pero lo mínimo deben ser 4. Si yo saco la prótesis, hay estrategias de vórtex y zonificación para favorecer la toma de muestras y poder acá cultivar esto. Raspar el implante no está recomendado. Las muestras deben llevarse rápidamente al laboratorio, idealmente deben llegar antes de 2 horas. No está recomendada tinción de Gram de rutina. Acá todo se va a cultivo de una vez y lo que hacemos es Gram sobre cultivo, pero no hacemos un Gram previamente. Y se sugiere y se recomienda que deben ser cultivados hasta 14 días para permitir el crecimiento de algunos gérmenes que tienen crecimientos más lentos, como por ejemplo el Cutibacterium acnes. ¿Por qué yo tengo infecciones de cultivo negativo? Pues puede ser por el paciente, por la edad avanzada, por tabaquismo, por el drenaje preoperatorio que pues bajó la carga bacteriana, por el uso de antibióticos previos. No debo olvidar la posibilidad de microorganismos fastidiosos como pueden ser micobacterias, hongos, Cutibacterium, Listeria, Brucella y Coxiella. Y también tiene que ver con el laboratorio, el tiempo en que se demoró a llegar la muestra, el cultivo, tal vez me faltó mayor tiempo de incubación. Cuando yo cojo todo esto, ¿cuál es la estrategia que mejor diagnostica, por decirlo así? Nuevamente, especificidades y sensibilidades. Entonces, la histopatología, que es la presencia de más de 5 polimorfonucleares, especificidad del 90%, sensibilidad del 80%. Los cultivos, pues claramente los hemocultivos tienen una muy buena especificidad, así como las muestras de tejido. Problemas que se pueden contaminar, el tiempo de incubación o que pueden ver otras cosas que las alteren. Miren que las sensibilidades en general son muy bajas para la mayoría de estrategias. Yo puedo usar estrategias basadas en PCR y también puedo usar, por ejemplo, las estrategias de secuenciación de nueva generación, que me puede también aumentar, sobre todo cuando me enfrento a gérmenes de difícil aislamiento. Y pasamos entonces al tratamiento. Entonces, la infección periprotésica es una enfermedad que definitivamente requiere un manejo multidisciplinario y un trabajo en equipo, en conjunto desde la parte del manejo antibiótico, pero muy importante aún más el manejo quirúrgico. Y las decisiones deben tomarse siempre en conjunto con la persona encargada de la cirugía. En general, diferentes estrategias respecto a yo cómo combino el tratamiento quirúrgico más el manejo antibiótico. Y eso es las algunas veces que ustedes de pronto han escuchado, que son las terapias DAIR o las terapias en 1 paso, en 2 pasos, incluso en 1.5 pasos. O cuando ya definitivamente el paciente no tiene opciones, ya sea por infección o por comorbilidades, están ya las terapias como paliativas, por decirlo así, o las últimas opciones que se dan ya de resección de la prótesis o de artrocentesis. ¿Qué quiere decir DAIR? DAIR es una sigla que básicamente lo que nos combina es debridamiento, antibióticos e irrigaciones. Es una combinación entre cirugía y antibióticos, buscando mantener la prótesis. Las terapias de 1 y 2 pasos son terapias en las cuales lo que se hace es que se hace una cirugía, se retira el material, se coloca antibiótico, hay un tiempo específico y después se hace el implante.
Acá podemos verlo esto de una forma gráfica, ¿no es cierto? Pero vamos a verlo, pues ya vas como segmentado y al final venimos nuevamente a una imagen que nos resume las características del tratamiento. Entonces partemos de ahí. Entonces, desbridamiento, antibióticos y retención del implante. Es el manejo de elección cuando yo hablo de infecciones periprotésicas tempranas post-intervención y las agudas. Acá lo que se busca es retener la prótesis y salvarla en lo posible. Eso pues generalmente es un concepto que va a dar el encargado de la cirugía. Debemos partir de que la prótesis debe estar adecuadamente posicionada y que los tejidos blandos deben estar sanos. Esto parte de la premisa que como es una infección aguda, aún no ha habido suficiente tiempo para que se desarrolle el biofilm y por ende puede que la presencia de la prótesis no se va a comportar como un factor perpetuador de la infección. No es una buena alternativa cuando yo tengo gérmenes difíciles de tratar. Esto implica que yo reseco el componente modular para lograr una adecuada irrigación y desbridamiento, reducir la carga bacteriana, se agrega un nuevo componente modular y todo en el mismo tiempo quirúrgico. Es menos invasivo, hay menor pérdida ósea, facilita la rehabilitación y tenemos unas tasas de éxito entre el 34 al 84%. Acá vemos las diferentes indicaciones de las diferentes guías de cuándo yo debería hacer terapia DAIR. Miren que todos dicen lo mismo. Yo debo tener una prótesis bien fija, no tener tractos fistulosos y pues obviamente un antibiótico susceptible. El momento, la ITSA dice, debe ser en el primer mes y debe tener menos de 3 semanas de síntomas. O sea, es una infección aguda. Otras guías, como las que ya hemos revisado, hablan de menos de 4 semanas, o sea, menos de un mes, y comparten mismo, menos de 3 meses y menos de 3 semanas. Se hacen un poquitico más laxa. ¿Y cuándo es el tiempo antibiótico? Ya vemos que la mayoría tienen puntos entre 3 a 6 meses. Generalmente tiempos un poquitico más largo cuando hablamos de rodillas, que son 6 meses, 3 meses para cadera. Y cuando no son estafilococos hablamos de 6 semanas. Ahorita les habla un poquitico más de tiempo antibiótico. Las terapias en 2 pasos o en 2 etapas. ¿Esto qué busca? Busca pues uno, eliminación de todo el material extraño, obtención de muestras para microbiología, un adecuado proceso de irrigación y desbridamiento, colocación de un espaciador temporal y esto se hace para tener posteriormente una terapia antibiótica que dirigía el microorganismo, después un periodo de observación en que yo debo estar seguro que el paciente ya no tiene la infección y ahí sí se hace el nuevo reimplante. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces no se logra llegar a esa segunda etapa y nos quedamos en el momento del espaciador porque la infección persiste. Siempre que yo tenga sospecha de recaer la infección, pues va a otro ciclo antibiótico antes de poder llegar al implante de la nueva prótesis. Y se habla o se espera o se busca que aún en ausencia de infecciones macroscópicas yo siempre esté tomando cultivos para estar seguros de que la infección ha sido erradicada. ¿Cuándo está recomendada? Pues acá ya hablamos, después de un mes postoperatorio, síntomas más de 3 semanas. Acá tenemos menos de 2 semanas de tratamiento. Permítanme que esta está acá cruzada, perdón, esta es la que estábamos viendo ahora. Entonces, más de 3 semanas de síntomas, más de un mes. Y las indicaciones en cuáles son estos pacientes. Pacientes gérmenes altamente resistentes, sépticos, tractos fistulosos, que yo tenga retraso de la curación, un pobre compromiso de los tejidos blandos. Normalmente esos periodos de manejo antibiótico son de 6 semanas. Después, al momento yo de estar seguro de que el paciente ya no está infectado, debería dar hay una ventana de 2 semanas sin antibiótico recomendada por la ITSA. Otras guías no hablan de que yo tenga una ventana sin antibiótico y ahí hago el nuevo implante. Están recambios en una sola etapa, que lo que hacen es que implican la eliminación de todo el material, obtención de muestras, una irrigación y desbridamiento, y ahí mismo yo hago un implante. Es decir, mire, yo puedo tener el paciente que le quiero sostener la prótesis, el paciente que limpio, lavo, retiro y pongo la nueva prótesis, o puedo tener el paciente que retiro, limpio, espero con antibiótico y luego sí agrego la nueva prótesis.
¿En quién yo puedo hacer ese tipo de estrategias? Eso va a depender de que yo tenga unos buenos tejidos blandos, que tenga un germen sensible, que yo no tenga tractos fistulosos, y generalmente este grupo de pacientes es difícil de encontrar y la mayoría se van a esos procesos de 2 etapas cuando no son candidatos a terapias DAIR. Y finalmente están las terapias de salvamiento, que es cuando yo ya no tengo nada más que hacer, y es que el paciente ya ha fallado a múltiples cirugías, ha fallado a manejo con 2 etapas, el paciente ya no tiene tejido óseo para poder yo continuar planeando prótesis, gérmenes altamente resistentes, y aquí lo que se puede ofrecer es artroplastia, amputación, o pues solamente sacar la prótesis. ¿Y qué pasa entonces con el manejo antibiótico? Tengo diferentes fases intravenosas, orales de supresión. Cuando uno habla de cuánto tiempo el tratamiento, se habla generalmente de 4 a 6 semanas después de que yo haya hecho la terapia de resección. Cambian, sobre todo en estafilococos, yo a veces prefiero irme, o sea, me prefiero ir a esquemas más largos por la posibilidad de recurrencia. ¿Hay evidencia de manejo? La respuesta es sí. El OVIVA es un estudio que nos habla de manejo oral en infecciones osteoarticulares. Tiene un grupo de pacientes con bastante considerable de infecciones periprotésicas, es decir, en este grupo de pacientes pues hay seguridad de darles tratamiento oral. La pregunta es cuánto tiempo yo debería dar de tiempo antibiótico, y es si yo podría dar 6 semanas como en osteomielitis o debería siempre estar dando 12 semanas. Para tratar de dar respuesta a esa pregunta salió esta publicación en el 2021 que se llama el estudio DATIPO. Es un estudio aleatorizado, controlado, abierto, de no inferioridad, pacientes hospitales en Francia, 410 pacientes, 388 llegaron al análisis por intención de tratar y comparó 6 semanas contra 12 semanas. ¿Quiénes acá no estaban? Pacientes con infecciones por micobacterias o por gérmenes atípicos que tengan una esperanza de vida baja o que hayan recibido previamente más de 3 semanas de manejo antibiótico. Y el desenlace primario fue una combinación de infección persistente, definida como la recurrencia de la infección de la bacteria inicial en los siguientes 2 años. Y como desenlaces secundarios estaba fracaso probable, eventos adversos y los resultados funcionales. Este estudio desafortunadamente no logró mostrar que 6 semanas fuesen no inferiores a dar 12 semanas. Cuando uno mira, el grupo de 6 semanas tuvo considerablemente una mayor proporción de los diferentes desenlaces, especialmente ese punto de recurrencia de la infección. Sin embargo, cuando se empieza como a desmenuzar un poquito el datipo, encuentran algo muy importante y es esto. Y es que una gran cantidad de pacientes estaban planteados para terapia DAIR. Y probablemente esa estrategia en la cual yo estoy manteniendo el mismo implante no sea la mejor para llevar esquemas acortados de manejo. Este estudio, cuando miraban los grupos de una sola etapa o 2 etapas, pues sí parecía que dar 6 semanas contra 12 semanas no tenían diferencias significativas. Sin embargo, el estudio no tiene el poder para poder generar esa conclusión. Lo sugiere, lo parece, pero la evidencia actualmente no soporta esquemas cortos y mucho menos cuando tengo terapias DAIR. Y eso está también mencionado en diferentes estudios de revisión. Y es que dice, mire, primero, si usted va a dar, en general, la mayoría reciben 9 a 10 días de manejo endovenoso. La mayoría de fracasos fueron con DAIR y fueron rodillas. Que, nuevamente lo que les mencionaba, en los otros escenarios, 1 etapa y 2 etapas, 6 semanas efectivamente fue no inferior, pero el estudio no tenía el poder para dar esa conclusión. Y además hay otro problema, y es que pues, las características de donde se hizo los centros, hayan ciertos grados de preferencia de qué intervención se hacía. En algunos lugares la elección de preferencia era la terapia en una sola etapa, mientras en otro la preferencia, ellos reservaban la de 2 tiempos para casos con alto riesgo de falla. En conclusión,
pues la evidencia no nos soporta la posibilidad de dar aún 6 semanas en infección periprotésica, con algunos asteriscos según el paciente que uno pudiera estar viendo. Rifampicina es otra cosa que uno tiende a escuchar mucho, a decir que, claro, que yo tengo, entonces por sus efectos sobre el biofil, es un muy buen antibiótico en infecciones periprotésicas. Digamos que desde el punto de vista in vivo e in vitro eso es correcto, la rifampicina tiene un efecto sobre el biofil muy importante. Hay estudios que han mostrado que si hay un beneficio clínico, jamás se puede dar en monoterapia. La rifampicina es un medicamento al cual las bacterias hacen rápidamente resistencia si se dan en monoterapia. Y si yo lo voy a usar, debería normalmente iniciarse no de forma inmediata, sino después de haber hecho un adecuado lavado, desbridamiento para haber podido como disminuir en lo posible el foco, el inóculo bacteriano. La dosis es 600 a 900 miligramos día por 6 meses en rodilla y por 3 en cadera. En cadera o en otras artroplastias. Sin embargo, cuando uno va y mira los estudios, pues la mayoría son estudios retrospectivos. Los estudios aleatorizados pues son bastante antiguos en la mayoría, son pequeños además, y en general se encuentra que no hay una diferencia en cuando yo comparo el usar o no usar la rifampicina. Entonces realmente la evidencia que hay no es de tan alta calidad, tampoco es contundente, y digamos que el uso de rifampicina no es una conducta que uno sí o sí te va a hacer con infecciones periprotésicas, y pues también no está como sustentada con suficiente evidencia. Entonces acá vemos un algoritmo combinando todo lo que les había mencionado. Entonces partimos de aquí. Entonces tengo una infección aguda, temprana, con la prótesis adecuada, sin fístula, con buenos tejidos blandos, con un microorganismo sensible, que tengo antibióticos orales y que el paciente los puede cursar. Si es un paciente candidato, probablemente a terapia DAIR, ¿no es cierto? Entonces ese paciente se va a lavar, se va a operar, se le va a dar manejo antibiótico. En estafilococos, acá son 6 meses, en estafilococos 4 a 6 semanas, dependiendo si está combinado o no con rifampicina. Nuevamente lo que les digo, esto tiene muchos asteriscos de usar o no usar la rifampicina, pero acá donde se mire, probablemente usted debería irse a 12 semanas, porque pues el datipo nos dice que dar menos puede que nos vaya a ir mal, sobre todo cuando estoy haciendo DAIR. Y el paciente pues requiere un seguimiento constante. Si yo no tengo estos, pero yo tengo unos buenos tejidos blandos, tengo buena estructura ósea, el patógeno tiene un perfil de susceptibilidad de fácil tratamiento, yo puedo usar las estrategias de una sola etapa. Entonces lavado, desbridamiento, implante, explante, más antibiótico, nuevamente lo mismo, pues probablemente van a ser 12 semanas, y con el seguimiento que el paciente debe tener. Si yo no cumplo nada de esto, probablemente voy a requerir un tratamiento de 2 etapas, que es probablemente lo que más vemos de forma intrahospitalaria. Entonces, el paciente da lavado, desbridamiento, explante de la articulación, se deja un espaciador de cemento, tratamientos antibióticos que en promedio son de 6 semanas, observación por 2 semanas en antibiótico para ver que yo no tenga infección, y ahí sí hago entonces el nuevo implante. Y si no, acá se queda en un ciclo que muchas veces los pacientes no logran llegar al implante de articulación. Si yo no tengo nada, si no logro cumplir nada de lo anterior, puedo pensar a veces en terapias supresoras hasta lograr el reemplazo, o ya pues en las terapias finales, en las cuales yo lo que hablo es de o resección o amputación o artrodesis. Dosis, acá hay diferentes, pues realmente no tenemos unas indicaciones de dosis diferentes a las ya conocidas. Va a depender del germen y va a depender pues del antibiótico que escojamos. Opciones orales, opciones endovenosas. Acá pues uno prefiere obviamente antibióticos con una buena biodisponibilidad, el uso de las quinolonas, el uso del trimethoprim, como opciones bastante interesantes, y nuevamente pues eso sí guiado con el antibiograma. Hay diferentes estudios en curso tratando de encontrar o de evaluar otros desenlaces respecto a profilaxis,
respecto a duración antibiótica, esquemas cortos. Hay algunos que inclusive han hablado de esquemas menores a 7 días, con el adecuado control del foco se logra, pero digamos que por ahora no tenemos suficiente información más allá del datipo para hablar de terapias más acortadas en infecciones periprotésicas. Y las terapias de supresión, esto es algo bastante complejo. En algunos pacientes toca porque el riesgo de infección pues sigue siendo latente, porque no se logra controlar, porque el germen es complejo de tratar. No hay una respuesta correcta si yo debería o no usar terapias de supresión. Esto va a depender probablemente de todo el grupo tratante. En algunos contextos, por ejemplo, se usa de forma rutinaria en terapias de AIR, en otras no se hace. Yo en quienes puedo pensar que no lo hago porque tiene menor probabilidad de fracasar, entonces en las infecciones tempranas, en las caderas, en el adecuado control de foco, cuando el germen no es un estafilococo. Algunos hablan de cuando yo tengo la presencia de terapia con rifampicina, pero cuando lo hago, pues me toca pensar en las características del paciente, en la edad del paciente, en el germen que estoy tratando, en el lugar anatómico, en las posibles implicaciones terapéuticas, y pues siempre me voy a replantear. Hay pacientes que pueden llevar años en terapia supresora porque ese fue lo que se consideró, dado la no posibilidad de manejo del foco, o algunos de los cuales se considere periodos cortos, o algunos de los cuales ni siquiera se considere. Como les digo, en esto no hay un consenso ni tampoco hay una respuesta como absoluta para hacerlo o no hacerlo. Y están las estrategias de prevención. Si yo, por ejemplo, tuve una inyección, si yo tengo inyecciones por control de dolor o manejo de esteroide a nivel articular, se debería esperar por lo menos 3 meses antes de las cirugías. Manejo del linfedema, de la enfermedad atrial periférica, cesar el tabaquismo, un adecuado control metabólico. El antibiótico profiláctico de elección es la cefazolina, una dosis única o máximo 24 horas antes del procedimiento. Yo debo tratar infecciones que puedan estar ubicadas en otros lugares, independiente de que esté lejos de la cirugía a realizar. Y se debe esperar de 3 a 6 meses de la artroplastia para hacer otros procedimientos electivos. Hay estudios que han evaluado si yo podría hacer otras intervenciones, por ejemplo, dar manejo a la bacteriola asintomática. Es una publicación del 2018, una revisión sistemática, y da 2 conclusiones grandes. La primera, no hay ningún beneficio de tratar la bacteriola asintomática antes de una infección periprotésica, e inclusive en los pacientes que desarrollaban infecciones periprotésicas en contexto de bacteriolas previas, los gérmenes no eran los mismos. Es decir, lo que yo tenía en orina era E. coli y el germen de la infección fue un estafilococo. Tampoco hay una plausibilidad relacionada con esas características. Entonces, el manejo de las bacterias asintomáticas no es algo de rutina. Y se ha querido evaluar si yo podría usar otros antibióticos diferentes a la cefazolina, y eso es algo bastante interesante. La respuesta es no. En general, cuando yo uso antibióticos diferentes a cefazolina, el rendimiento se cae. Entonces el rendimiento apropiado, bueno, el antibiótico apropiado para la profilaxis sigue siendo la cefazolina, e inclusive cuando ven estudios tratando de ver si lo que yo combino es la posibilidad de otros antibióticos o la adición o continuar el tratamiento, pues tampoco hay diferencias. Realmente dar un antibiótico por dosis única no hay ningún problema. Se hizo un estudio en el 2023 de vancomicina, si yo pues en ese riesgo de Staphylococcus aureus medicino resistente, y llamativamente el uso de vancomicina no nos cambia los desenlaces, y yo realmente puedo estar tranquilo en que nuevamente la cefazolina es el medicamento de elección como estrategia de profilaxis prequirúrgica en las cirugías o en las artroplastias. Y esto está dentro de las diferentes guías. Yo que puedo usar, yo puedo usar estrategias de decolonización, el adecuado higiene de la piel. Idealmente yo no debería remover el cabello. El paciente obviamente ojalá que no vaya a estar con fiebre. Diferentes estrategias de tromboprofilaxis, el control metabólico. Acá se refuerza la parte de
las estrategias de decolonización, el uso de antibióticos como cefazolina. Yo puedo usar alternativas sí en alergia, pero no como una estrategia de rutina, un antibiótico diferente a la cefazolina. Tampoco están recomendados, por ejemplo, antibióticos profilácticos en contextos de procedimientos dentales cuando yo tengo algún tipo de prótesis. Esto era lo que tenía para contarles. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Y los espero en mi Instagram, InfectoQM, donde hablamos de medicina interna e infectología.